nuestra idea. ¿De qué manera? Manos abiertas, yo creo que le mandé por mail a Sí, usted sí, sí, algún detalle de qué se trata Manos Abiertas. sí. Manos También me Abiertas metí es en la web, sí, una fundación que está en todo el país, tiene muchas sí. casas en Córdoba, pero está en todo el país. Ujú. Y acá en Córdoba hay, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, hay entre 600 y 700 voluntarios que Ya, dejan entre 2 y 3 horas por semana para algunas de las obras, sí, que son varias. Entonces, nos parecía que en este año mundial del voluntariado, y aprovechando la gentileza de Radio María, hacer sí. un ciclo donde nosotros podamos pensar sobre el voluntariado, escuchar a la gente que piensa sobre el voluntariado, ver de Ujú. qué manera se alimenta desde esto de ir conociendo más el voluntariado, la tarea que la gente hace de una manera que es ejemplar. Usted se imaginará, si no, esto no se podría llevar adelante, ¿no? Claro, cómo no. Entonces, yo le podría ir haciendo algunas preguntas, algunas de definiciones, digamos, pero sobre Sí, todo iremos por preguntas sencillas donde podamos escucharlo a usted primero definiendo qué es el voluntariado, de qué manera se puede ir haciendo, de qué manera se puede ir uno alentando con la tarea y no desalentándose, cuál es el modo de ir enriqueciéndose sin desanimarse, en fin, hagamos una charla a ver a dónde somos capaces de llegar usted y yo conmigo corriéndolo de atrás, don Luis. ya, ¿Puede ya. ser? Sí, de acuerdo, fenómeno. Perfecto, perfecto. Ya te entendí, Cristina. Está María Cristina al lado mío, don Luis, que se la presento, que es la encargada de los voluntarios de Manos Abiertas, una tarea Ah, muy bien. ciclopia que la saluda. Gracias a ella lo hemos contactado, ¿eh? Ahí la Ah, sí. saluda. Ah, muy bien. Un gusto, don Luis, y gracias por Hola, Cristina, un contestarnos. gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por contactar. ¿Y me Bueno, conocían ahí? ¿De ¿a algún usted? evento o así? Y bueno, acá tenemos a María Cristina que nos habla de usted y nos habla de usted y nos habla de usted y lo cita en las charlas y cita documentos que usted ha escrito. Así que, mire, es un viejo conocido, don Luis. Ya, pues bueno, qué alegría. Por eso es que lo hemos molestado. ¿Ya estamos grabando ya? ¿Ya estamos grabando? Ah, bueno, perdón, perfecto. Vamos a darle forma. Gracias. Don Luis, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes a ustedes, sí. Bueno, lo primero de usted sería escuchar lo que se presente. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué hace, don Luis? Ya, bien, yo me llamo Luis Aranguren, vivo en España, en Madrid. Digamos que ahora mismo trabajo en ámbito editorial, en el grupo editorial SM y como director de ediciones de PPC. Y actualmente estoy de asesor en distintas organizaciones de voluntariado. Pertenezco a la asesoría también de la Plataforma Estatal de Voluntariado de España. Anteriormente estuve de coordinador del programa de voluntariado en Cáritas Española. Y es verdad que luego anteriormente he estado mucho tiempo trabajando de voluntario de AP digamos, en los barrios marginales aquí de Madrid, sobre todo entre gente joven excluida y personas sin hogar, fundamentalmente, ¿no? Y algo también en temas de cooperación al desarrollo aquí desde España. Y también desde hace años, pues un poco también por información filosófica y así, pues he intentado poner por escrito pues aquello que desde la experiencia y desde la acción, pues digamos, y desde la propia reflexión sobre esa experiencia, pues lo que ha ido dando de sí. Yo siempre digo que yo no soy un experto ni en voluntariado, ni en sociología, ni nada de estas cosas, sino soy un observador, un pertinaz observador de la realidad, y desde ahí intento establecer pues puntos de diálogo, establecer también conceptos que nos puedan servirnos para entendernos en la formación del voluntariado, en todo lo que tiene que ver la participación ciudadana, en la configuración del tercer sector, etcétera, etcétera. Y a todo Bueno, pues esto, ahí. ¿cuánto tiempo hace que viene siendo un observador pertinaz del voluntariado? ¿Cuánto tiempo hace que viene trabajando en el tema? Yo creo que lo pongo fecha en el momento en que empecé a trabajar en Cáritas Española, que esto fue en el año 96, 1996. Ya en el 98 es cuando escribí el primer libro, Reinventar la Solidaridad, y a partir de ahí, bueno, pues he seguido en esa cuestión. Luego ya sí que, digamos que he ido realizando una labor sobre todo de formación, de apoyo en las organizaciones de voluntariado aquí en España, y luego también pues del año 2000 en México, en muchas organizaciones de México. Hace 2 años también me llamaron de Chile, el país hermano de allá, al otro lado de la cordillera, y ahora pues me llaman ustedes. Yo siempre pensé que lo de México, Chile y ahora mismo Argentina era como una broma. Digo, ¿quién me puede conocer allá? Está tan lejos. No, créanos que no. Créanos que lo conocen y mucho, lo conocemos y mucho. Ahora, don Luis, y esto va en lo personal, ¿por qué adentrarse en el tema voluntariado? ¿Por qué lo eligió? ¿O el tema lo eligió a usted?
No, sin duda el tema me eligió a mí. Eso siempre es una pregunta de tipo biográfico. Yo creo que a poca gente le puede interesar quizá el tema de voluntariado desde un punto de vista conceptual. Yo creo que es un tema que los que estamos viendo eso desde dentro, de una u otra manera, yo siempre digo en primera línea o en segunda línea o tercera línea, da igual. Yo mucho tiempo, durante 20 años, sí que lo viví en primera línea, digamos en el campo de trabajo concreto, en la calle, en los centros de acogida, en los trabajos con los chavales, etcétera. Bueno, pues ahí no daba tiempo prácticamente a pensar y a reflexionar sobre la práctica que uno estaba haciendo, ¿no? Yo tengo 52 años, yo soy hijo de la militancia de la transición política española de los años 70, también del cristianismo más metido en los problemas de la calle y sociales, también que nació en los años 70 aquí en España. Y eso arbitró una suerte de activismo en muchos de mi generación, en mí también. El peligro del activismo es la falta de reflexión. Entonces, lo que en otra segunda etapa de mi vida lo que he intentado es, no irme a los extremos, sino intentar seguir trabajando en primera línea, pero sobre todo activar también la posibilidad de reflexionar y reflexionar con otros para poner, tanto desde el punto de vista oral como por escrito, aquello que nos puede servir para crecer juntos, ¿no? Por eso para mí el voluntariado, digamos que fue o trabajar en el ámbito de voluntariado en Cáritas Española, por ejemplo, siendo responsable del programa de voluntariado, era tener la posibilidad de ofrecer sobre todo a los voluntarios, a los coordinadores de voluntariado, pistas, cauces, perchas, que digo yo, ¿no? Perchas conceptuales y formativas para que las personas que estén en el ámbito no se quemen. Yo soy hijo de una generación donde mucho se quedó por el camino. Yo soy de una generación llena de fusibles quemados, que dice Frei Beto, ¿no? Sí, claro. Y mucha gente también en América Latina, yo creo que conocen esa propia experiencia, ¿no? Y yo creo que eso es una mala experiencia. Y para no sentirse uno totalmente quemado, yo creo que hay que recuperarse sobre las propias cenizas para, digamos, que todo lo que significa el compromiso social con los más desfavorecidos no sea una cuestión de unos años, no sea una cuestión de fervores de cuando uno es joven, sino que sea también un compromiso que se pueda mantener a lo largo de la vida. Luis, en este marco que usted viene definiendo la tarea y viene dando definiciones, me gustaría retomar un punto al comienzo de esta referencia suya. Y es la referencia al activismo. ¿Cómo debe entenderse entonces para un voluntario que comienza con las ganas de hacer cosas y comienza a hacer cosas esto del activismo? ¿Es un vicio? ¿Es una etapa? ¿Es un momento que hay que complementar? Posiblemente, como bien indica, es un momento por el que hay que pasar. El problema es cuando, llegado ese momento, no hay recursos suficientes ni personales ni organizativos para que la etapa de voluntariado no termine ahí y se quede ahí. Por lo tanto, digamos que el activismo yo creo que es un mal a veces necesario por el que hay que pasar, claro, ¿no? Cuando una persona dice, pues bueno, este verano voy a estar, en el ámbito que he estado trabajando yo sobre todo con gente joven y así, ¿no? Pues de campamento de verano de tiempo libre 15 días, luego un campo de trabajo otros 15 días, luego voy a ir a Honduras a un campo de alfabetización y luego tal. Y dices, bueno, o sea, yo desde fuera digo, sé que te estás quemando, claro, pero y estás cayendo en un activismo bárbaro, ¿no? El problema está en que la organización que esté detrás de esa persona voluntaria tenga mecanismos, es decir, personas, coordinadores de voluntariado, recursos formativos, capaces de luego recoger a esa persona cuando venga de su activismo y decir, ¿cómo estás? ¿Tiras para adelante o abandonas ya? Porque claro, ya viene totalmente agotado, ¿no? No, claro, claro. Digamos, hay un gasto no solamente de generosidad en el corazón, sino también físico, que hace Claro. que se agote la persona, ¿no? Claro, sí, siempre... Yo entiendo que los dos extremos que tiene el voluntariado que es al final los dos extremos también del compromiso social de toda la vida. Al final el voluntariado no es más que la modulación conceptual en este momento histórico de lo que ha sido en otros momentos lo que hemos llamado el compromiso social o el altruismo, la solidaridad hacia los más desfavorecidos, ¿no? Y eso existe desde que el ser humano es ser humano sobre la Tierra, ¿no? Entonces, en los dos extremos yo creo que es por un lado ese activismo, ese no parar, ese ir de una cosa a otra sin parar, y el otro extremo es pues una especie de angelismo, una especie de, bueno, yo al final no me quiero manchar para nada, ¿no? Yo pienso en los demás, o yo rezo por los demás, o yo pido por los demás, pero no me mancho, no me arremango la camisa para mancharme en nada. Entonces, bueno, esos dos peligros yo creo que están ahí,
Y el camino del voluntariado, por eso yo he intentado hacer mucho trabajo en lo que es el campo formativo del voluntariado, es crear itinerarios capaces, itinerarios formativos y educativos capaces de evitar estos dos extremos y de acompañar a las personas voluntarias en un camino que simultanea a la vez lo que es el crecimiento personal y lo que es también la transformación social. Ambas dimensiones son fundamentales en el voluntariado. Sin duda, el voluntariado tiene mucho que ver, se asienta mucho en la realidad, no solamente social, no solamente humana, sino también económica del lugar de donde sale el cruce, digamos que como ejercicio sale el cruce de esa necesidad. Esto de dar elementos para la formación, para la animación, para la buena generación y no degeneración del voluntariado que usted está diciendo, don Luis, ¿es de manual o cada lugar exige su manera de ver la formación del voluntariado, el enriquecimiento del voluntariado? Claro. Aquí, en España al menos, hemos constatado una realidad que yo la vengo denunciando y a la vez proponiendo otras cosas nuevas desde hace ya como 15 años. Aquí estábamos acostumbrados a que una persona que es voluntaria y quiere trabajar en un campo concreto, lo que sea, y bueno, pues bien, se les da una especie de cursos formativos, una especie de paquetes integrados de recursos formativos para que el voluntariado pues sepa muy bien de cuáles son las características de su organización, el tipo de actividad que tiene que realizar, etcétera, etcétera. Es decir, un tipo de formación muy formalista, muy de aula, con un profesor, etcétera, etcétera. La realidad ha cambiado. Y la realidad nos plantea otro tipo de situaciones y de problemáticas. Yo creo que la formación del voluntariado, digamos, tiene que ver mucho más con claves de acompañamiento personalizado, tiene que ver más con recursos formativos propios de la educación no formal, bueno, que a través de un itinerario bien establecido, con sus etapas, etcétera, donde también incluyan digamos, en ese recorrido, cursos formativos, digamos, a la antigua usanza, pues se pueda, digamos, implementar todo un trabajo de apoyo al voluntariado. En ese sentido, por ejemplo, lo que usted me decía, el análisis de la realidad o el arrancar de la propia realidad, es muy distinto a un voluntario de acción social. Y, por ejemplo, aquí son muy famosos, por ejemplo, los informes de Cáritas Española, que son los informes sociológicos más importantes sobre la realidad de la pobreza, por ejemplo, y la exclusión en este país, ¿no? Es muy distinto ir a un voluntario que está empezando, tenerle un aula y darle un PowerPoint o unos folios, unas fotocopias sobre el último estudio de Cáritas diciendo en España hay 8 millones de pobres y tanto, y pobreza relativa y pobreza absoluta y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una manera de acercarse a la pobreza, una manera de conocer la realidad, pero otra manera muy distinta es salgamos a la calle, observemos la realidad, vete anotando en tu cuaderno qué estás sintiendo, qué estás viviendo, juntémonos, comuniquemos qué está pasando. Es decir, hay una manera también emocional, una manera que tiene que ver con poner en juego los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, y que son los sentidos, digamos, propios del voluntariado. Porque el voluntariado no es un pensador de la solidaridad de altura, sino que es un ejercitador, un militante, digamos, del compromiso en lo concreto, del rostro a rostro con la persona que sufre. Está nombrando usted los 5 sentidos y ha nombrado otra serie de elementos que me permito y me atrevo a sintetizar de esta manera y se lo dejo como pregunta, temeraria pregunta. ¿Ya? Si el voluntariado no implica a toda la persona que es voluntario, y a toda la persona hacia la que va el voluntariado, es decir, si no implica la palabra persona, pues deja de ser tal. Pues yo creo que ha dado en el clavo, como decimos aquí, de la cuestión. Es decir, voluntariado no es las 2 horas que yo a la semana dedico a una organización concreta a trabajar por los demás. Eso puede ser un principio y puede ser una cuestión pertinente, ¿no? Pero por último, el voluntariado, yo creo que como toda actividad que genera y que está impulsada por valores que construyen a la persona, en definitiva lo que está haciendo es reconstruir y remodelar a la persona toda, en su conjunto. Yo siempre digo, no se trata de que el compromiso vaya a más porque una persona voluntaria dedique más tiempo en su organización a trabajar como voluntario. Es decir, el índice del compromiso no progresa porque yo pase de trabajar 3 horas como voluntario en una organización a pasar a 8 horas o a 10 horas, no. El progreso en el voluntariado, digamos, en los valores que impulsan el voluntariado está
en que lo que yo he aprendido, lo que yo estoy ejercitando, lo que yo estoy descubriendo en el mundo del voluntariado, de emociones, de encuentro con otros, de sufrimiento de los demás, de capacidad de trabajar en equipo, de descubrir el valor del compromiso, etcétera, yo eso lo puedo trasladar en mi vida a la educación de mis hijos, al ámbito de mi pareja, a la relación con mis compañeros de trabajo, a la utilización de mi tiempo libre, al valor que le doy a mi dinero, a reconsiderar o considerar mis opciones políticas, económicas. Entonces es donde se ve que el voluntariado no es, digamos, ni un absoluto, es una mediación antropológica, histórica, concreta, que pone en juego los valores que de toda la vida, digamos, conducen al ser humano, en este caso, a vivir más humanamente, más plenamente y yo diría más felizmente, por una sociedad más justa. Un recurso, una herramienta, una manera que ayude a tomar la decisión de respetarse a uno mismo y en uno mismo a los demás. Efectivamente. Aquí, fíjese que, por ejemplo, aquí en España, yo no sé, allá, se ha cometido el error histórico de considerar el voluntariado una especie de absoluto. Es decir, el voluntariado es la vanguardia de la sociedad civil, es el no va más, y se ha caído mucho en una especie de fanatismo del voluntariado, de hecho de una manera así muy vulgar, ¿no? Las administraciones públicas lo han, digamos, súper protegido, el voluntariado en España ha estado y está muy institucionalizado, es decir, hay muchísima legislación de por medio, muchos planes, muchas cosas, digamos también como una especie de superprotección, de decir, esto es lo más importante, es que no hay otra cosa. Y es justo reconocer el valor, y yo soy el primero, y en homenajear a las personas voluntarias que están dedicando su tiempo a esto, ¿no? Pero, ojo, no nos ceguemos. El voluntariado es hijo de la solidaridad. El voluntariado es hijo de la participación ciudadana. El voluntariado es hijo del trabajo por la justicia social. Y esos valores son eternos. Existen desde que el ser humano está sobre el planeta. Un poquitito más adentro, Luis, si me permite, porque usted lo nombró y definió como el voluntariado como hijo de la solidaridad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque uno puede encontrarse con gente, seguramente muchos de nuestros oyentes, que tienen gestos solidarios de manera, yo diría, de alguna manera permanente, de alguna manera constante, sin que sea concretamente un voluntariado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál enriquece a cuál? Digo, como para ir formándose la idea y ver si a la vida de uno puede darle un girito. Sí, sí. Yo diría, es una cuestión, una opinión puramente personal, ¿no? Pero yo creo que digamos que el voluntariado se inscribe en la órbita de la solidaridad y que la solidaridad es un valor que engloba al voluntariado y a otras muchas expresiones. Por ejemplo, efectivamente usted ha dicho, la solidaridad, yo vivo aquí, por ejemplo, en una zona aquí en Getafe, donde hay una solidaridad primaria entre los vecinos muy importante. Aquí nos ayudamos unos a otros cuando tenemos que hacer obras en las casas, cuando hay una persona enferma. ¿Quién no nos ha pasado? Yo recuerdo en mi casa, cuando yo era pequeño, vivía en Madrid, yo he pasado muchas tardes en casa de la portera, no sé si la figura de la portera, el conserje del edificio, ¿verdad? Pues era una señora mayor, a veces mis padres no estaban en casa y era que cuidaba de nosotros, de mi hermano y de mí, nos daba de merendar, nos ayudaba a estudiar, estábamos ahí, nos dedicaba tiempo, y era tiempo gratuito que hacía, ¿no? Pero eso no se inscribe en el ámbito de voluntariado, es un ejercicio de solidaridad primaria que incluso yo diría que a nivel planetario fundamentalmente es algo que tenemos que homenajear fundamentalmente a las mujeres. Es decir, mujeres y fundamentalmente amas de casa, dueñas de casa, que en el campo de la ayuda al vecino, de la atención a los enfermos, a los niños de los vecinos, etcétera, han sido protagonistas. Yo siempre digo que hay que hacer un homenaje realmente a la vecina, no ya a los vecinos, sino a la vecina fundamentalmente, ¿no? Entonces, y eso es un ejercicio de solidaridad, digamos, de cercanía, de compasión, si se apura, hacia las personas que sufren o que están o que tienen necesidades. El voluntariado es una forma muy concreta, muy organizada de concretar esa solidaridad. Es decir, el voluntariado es una expresión de la solidaridad que tiene unas características muy concretas. Una, que tiene que ver con la decisión libre y responsable de uno por trabajar en ese ámbito del voluntariado. Y dos, muy importante, el voluntariado es una, digamos,
se enlaza con lo que tiene que ver con una acción colectiva. El voluntariado no es un activismo individual, sino que se enmarca en una acción colectiva dentro de una organización. Por lo tanto, expreso mi solidaridad a través del voluntariado en el marco de una organización. No es una solidaridad que lo hago yo a mi manera, como la puedo hacer en mi casa con mis vecinos, en mi calle, sino que es en el ámbito de una organización, con las normas que tiene esta organización, con el credo o la identidad que tiene esta organización y con los destinatarios que tiene esta organización. Por lo tanto, digamos que voluntariado y solidaridad son complementarios. Obviamente, yo no voy a decir ni que es mejor ni que es peor, no se trata de hacer ni primera ni de segunda división, son expresiones, pero realmente el valor fundamental, es decir, lo que da origen al voluntariado es la solidaridad. Y no al revés. Sí, está claro. Estaba pensando y estaba mirando la cuestión porque la idea de preguntarle era cómo se inscribe, cómo se enmarca la tarea voluntaria dentro del contexto, sobre todo político partidario, político en cuanto a gobierno concreto de un país o de un lugar, o credo concreto de un país o de un lugar. ¿Cómo, de qué manera se circunscribe una cosa en otra? ¿Qué papel juega una cosa u otra? ¿O deja de ser voluntariado cuando responde a intereses concretos? Eso le iba a preguntar, pero además de decirlo y comentarlo, se me acaba de ocurrir otra cuestión que me parece más profunda. Quizá nos ayude a saber que tanto la política como el ejercicio de la fe en cualquier credo que sea, o cualquier decisión de este tipo, lo que deben hacer es llevarnos a lo que hablábamos del fin último del voluntariado, reconocernos como personas para mejorar como personas y de esa manera salir al cruce, ¿no?, de nuestra propia realidad y de la realidad ajena. Si es muy complejo, me lo repregunta y yo se lo explico de nuevo, don Luis. Ya, vamos, si quiere, por parte, vamos con el ámbito de la política, pues me parece que es un asunto bien interesante. Efectivamente, yo creo que el voluntariado tiene una dimensión política. Cuando digo política, lo digo en el sentido aristotélico del término. Sí, clarito. No lo digo en el sentido partidista del término. O sea, obviamente cada uno puede tener sus opciones partidistas, etcétera, pero obviamente el voluntariado no se enmarca, digamos, en una de las actividades propias de un partido político. Eso por supuesto. Ahora bien, lo cual no quiere decir que el voluntariado tenga una dimensión política. De igual manera que no podemos obviar que el ser humano y ser persona en una sociedad, es decir, la persona como ser social, también tiene una dimensión política. Claro, por supuesto. Otra cosa es lo que vote, deja de votar, cuando vienen las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto digo, por aquí esa discusión aquí es eterna, porque aquí, al menos en España, dices la palabra política y parece que estás hablando ya directamente de tal partido, de tal otro partido, ya tenemos líos siempre. Bueno, al fin y al cabo nosotros venimos muchos de España y otros de Italia, tenemos exactamente los mismos planteos. Hablamos de lo mismo, Luis. Exacto. Entonces, yo siempre digo, es decir, una persona voluntaria, un grupo de voluntarios que está trabajando en el campo de promoción de la mujer y de cuidado de personas, mujeres maltratadas, etcétera, pues tiene que estar muy preocupado también de cómo se está legislando en este país, pues leyes que tienen que ver con el maltrato de mujeres, con toda esta serie de cosas, ¿no? Personas que están trabajando en el campo de inmigración, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Pues tienen que estar muy preocupadas de cuál es la legislación y cuál es la situación que están pasando las personas migrantes, pues que están siendo, pues también, pues maltratadas o expulsadas a otros países, etcétera, etcétera. Es decir, hay que elevar el listón del voluntariado en el sentido de que, además de ser una acción muy concreta que estoy haciendo con Juan, con Mohamed, con María, con nombres concretos y personas concretas, pero que responden también a situaciones globales de tipo económico, político, que tienen que ver con la falta de derechos humanos, que tienen que ver con situaciones de exclusión social, que tienen que ver con situaciones de marginación, de tipo que fuere, ¿no? Y eso al final son situaciones políticas, ¿no? De tal manera que yo siempre digo que el voluntariado, y si no el voluntariado, al menos las organizaciones de voluntariado, que tienen tanto personas voluntarias como personas trabajadoras, retribuidas, etcétera, son instancias que dentro de lo que llamamos la sociedad civil organizada tienen que tener un componente de incidencia política importante. Es decir, hoy también estamos en un momento muy interesante. Por ejemplo, aquí en España estamos teniendo desde el 15 de mayo pasado todo un movimiento popular muy importante de rebelión, digamos, de una sana rebelión y de indignación ante la clase política y ante la forma de entender la política de democracia aquí, que eso se ha extendido también en países como Israel, como Chile. O como Chile, claro, iba a poner el ejemplo de Chile en este último tiempo. De Chile, que también vino pues un poco por ahí, ¿no? Y que no es simplemente una cuestión, por ejemplo, de tipo pues protesta por el tema educativo y tal, ¿no? Es una protesta
Es decir, en el sentido de que no nos sentimos representados, ¿no? Entonces, digamos que el voluntariado en este sentido, como colectivo que está en situación de constante conexión con las capas que más sufren en nuestra sociedad, digamos, tiene un deber, yo creo, inexcusable de incidencia política. Otra cosa es que la incidencia política hoy ya no se escribe solamente en términos de participación en partidos políticos o en votar cada 4 años. Es decir, aquí en España tenemos ya un referente en los últimos 10 años que las proposiciones de ley en el Parlamento que tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, con la protesta con la guerra de Irak y todas las cosas que ha habido también ahí en Oriente Medio, etcétera, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con el reglamento del trato a las personas inmigrantes, etcétera, son proposiciones de ley que han venido del ámbito de las organizaciones civiles, no han venido del ámbito de los partidos políticos. Es más, los partidos políticos, tanto el que está en el poder como el que está en la oposición, da igual que sea ahora uno que sea otro, tanto la izquierda como la derecha, se han sumado, digamos, a las iniciativas que han tenido la propia sociedad civil organizada. Esto me parece que es bien interesante, porque no es simplemente criticar a una forma de gobierno determinada o la manera de entender la democracia o de vivir la democracia en nuestros días, sino que es una forma práctica de ensanchar el juego democrático. Es decir, yo creo que lo que está hoy en juego en Occidente es ensanchar el juego democrático en una situación donde vemos que ya los partidos políticos no dan más de sí y que el sistema representativo pues tampoco. Entonces, bueno, pues el voluntariado y las organizaciones que están al lado precisamente de la gente que más sufre, mucho tiene que decir en el campo político. Sin duda. Le propongo, Luis, que entremos un poquito en el corazón y en la persona de los voluntarios, porque por allí una de las ideas es cómo yo hacerme voluntario, salir al cruce de alguien de una manera voluntaria en una organización, si yo mismo tengo mis dolores, mis penas, mis imposibilidades. ¿Acaso hay que ser perfecto para poder ser voluntario? Claro, claro. No, claro, eso sería un error, considerarse perfecto, etcétera, ¿no? Yo creo que, y aquí vamos otra vez a una cuestión biográfica, yo no sé cómo se puede ser voluntario, yo lo que sé es lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno pues vive su vida normalmente, al menos en mi etapa de cuando era adolescente o joven, etcétera, y yo creo que el voluntariado empieza cuando uno tiene una experiencia de éxodo personal, es decir, de salir de la propia casa, de salir de la propia mentalidad que uno tiene amueblada, de sus propios esquemas, y encontrarse y tener el valor de encontrarse con lo que hay en la vida y en la calle, y hay personas que sufren, hay gente que está en la calle, y hay personas que están enfermas en los hospitales, hay gente que está sola sin querer estar sola. Y desde esa experiencia de éxodo, yo creo que también para mí es la experiencia de dejarse tocar por el otro, dejarse tocar por la queja, por la protesta, por el silencio, a veces, ¿no? Y desde ese dejarse tocar, al menos mi experiencia es el optar por quedarme. Bueno, me quedo contigo, me quedo a tu lado, ¿no? A lo mejor sin saber mucho qué hacer, por tanto, claro, por supuesto no se trata nada de ser perfecto, nada de eso, ¿no? Sino, bueno, pues me quedo contigo, bueno, a aventurarme y embarcarme contigo pues en todo un trabajo de progresión, de crecimiento mutuo, de trabajo conjunto por la justicia, estés en la situación que estés, o que estés preso en la cárcel, o que estés enfermo en un hospital, o que estés en una situación en alfabetización en un barrio, o en el sitio que sea, ¿no? Es decir, que yo creo que lejos de entender el voluntariado como una situación donde una persona que lo tiene ya todo claro y se pone a hacer no sé qué cosas, no. Yo creo que el voluntariado nace de experiencia de convulsión interior ante situaciones que te dejan totalmente fragilizado. Sí, yo creo que el voluntariado tiene que ver mucho con aquella imagen que se suele decir del sanador herido, ¿no? Uno no puede acompañar a personas en situación de vulnerabilidad y de fragilidad si uno no se siente herido y frágil y vulnerable. Es decir, la omnipotencia o la perfección o creer que uno lo tiene todo claro son malos consejeros para el camino del voluntariado. Es decir, el voluntariado necesita de gente muy humilde, de gente muy apegada a la tierra, de gente muy sabedora y conocedora de sus propios límites. Qué importante es en el voluntariado saber para lo que uno no vale. No tanto para lo que vale, sino para lo que no vale.
Qué importante que una persona sepa decir que no, mira, es que pues mira, yo trabajo a lo mejor en este momento con enfermos terminales en cuidados paliativos en un hospital, pues lo admiro mucho, me parece muy bien, pero me parece que no es lo mío. Además acabo de tener ahora una persona familiar que se me ha muerto y estoy haciendo todavía mi proceso de duelo, etcétera. Pues no soy la persona más indicada para estar en eso. Bueno, qué importante es saber decir que sí y saber que decir que no en según qué momento. ¿Y con qué se ha encontrado Luis, ya que está hablando de su historia personal, cuando decidió quedarse al lado de quien sufría, al lado de quien estaba solo, en este desprenderse de la estructura familiar originaria? ¿Se encontró solo? ¿Se encontró con otros locos que, como usted, habían decidido parar su camino? ¿Cuál fue su primera mirada hacia el costado, luego de mirar hacia abajo? Sí, fue una mirada muy propia también aquí en España de los años 70, en una situación en la capital, Madrid, como una gran capital, como cualquier otra gran capital, con sus suburbios, con sus arrabales, con sus zonas de favelas, aunque ahora mismo ya no existen, ¿no? En un barrio muy típico ahí de Madrid, que se llama el Pozo del Tío Raimundo, en el Gran Vallecas, que es una de las zonas más deprimidas de Madrid. Y bueno, yo vivía en otro barrio distinto, y donde, bueno, sí, con otra gente. Yo pertenecía a grupos cristianos, como decía antes, digamos, con una vertiente social muy comprometida, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí eso fue encontrarme con una realidad muy distinta a lo que yo he vivido en los 16 o 17 años anteriores, digamos, a pocos kilómetros de allí, ¿no? Digamos, chabolas, no sé si la palabra chabolas se dice allá. Villas, le decimos villas. Exacto, las villas, ¿verdad? Con unas situaciones pues muy depauperadas, con una realidad pues social en los niños, en los jóvenes, en las familias pues tremenda. Y ahí sí que fue en el marco, digamos, de una comunidad cristiana de base, digamos, donde empecé a trabajar y a colaborar. Y allí en aquellos años no existía la palabra voluntariado, por eso yo le hablo de que yo soy hijo de la militancia, digamos, activa. Es decir, yo mi voluntariado ahí fue pues 24 horas al día durante 10 años, 12 meses al año, ¿no? Fue mi primera inmersión fuerte en ese mundo, ¿no? Luego ya sí que ya en los años 80 ya se empezó a institucionalizar más todo el marco lógico del voluntariado, etcétera. Pero como experiencia antropológica o experiencia vital mía fue, digamos, el trabajo en ese barrio y el vivirme, finalmente salir de casa de mis padres y irme a vivir allí a trabajar con toda aquella gente, ¿no? Luego sí descubrí un mundo para mí muy distinto en otra ciudad, en Aranjuez, cerca de Madrid, que eran las personas sin hogar, las personas que están en la calle. Y ahí también estuve trabajando en un albergue que hay allí, en una casa para personas sin hogar durante 2 años, y ahí estuve trabajando fuerte también. Y bueno, también fue una realidad muy distinta, porque las personas de la calle pues también es todo un mundo muy variopinto, que cada vez está ya con personas más jóvenes, cada vez más con mujeres, cada vez más con personas extranjeras, ¿no? Pero efectivamente son personas y situaciones y realidades que me han ido pues tocando a lo largo de mi vida, ¿no? La verdad que suena interesante conocer su experiencia y desde su experiencia esto que usted ha pensado. Pero yo lo voy a provocar, Luis, porque usted recién hablaba del voluntariado como la necesidad de salir al cruce, el compromiso personal, pero hay una expresión que nosotros usamos periódicamente cuando hablamos de lo que creemos que es el voluntariado, la actitud del voluntariado, y es la actitud de gerundio, el estar en marcha, el ir haciendo, andando, encontrando, caminando y de paso formándose. Le doy la palabra de gerundio, Luis. Mire, el material que hice en Cáritas Española de cara a la formación del voluntariado y sobre todo la formación de los animadores de voluntariado, de los coordinadores de voluntariado. Yo siempre digo que hay que formar a los formadores, si no, aquí decimos un dicho muy de la tierra que es si no hay mata, no hay patata. Es decir, que si no formamos a los agentes, a los coordinadores, a los responsables, pues luego el voluntariado va a quedar un tanto desasistido. Bueno, pues ese material, el título de ese material se llamaba Somos Andando, con lo cual yo creo que estamos en la misma onda. Es decir, efectivamente el camino del voluntariado, como en definitiva el camino de la vida y el camino del crecimiento personal, es un camino que se construye en gerundio. Y eso también es muy importante de cara a la concepción que tengamos de persona. Si tenemos la concepción de persona como algo ya hecho, como algo ya acabado,
no podemos hacer nada. Si tenemos una concepción de persona como efectivamente un ser que se está construyendo, que está haciéndose, infieri, que dicen ahí los filósofos, claro, efectivamente nos estamos haciendo y por eso estamos andando. Pues yo siempre utilizo mucho las metáforas que tienen que ver con el camino, con la navegación, o sea, algo que se está construyendo, que estamos haciendo, ¿no? Este somos andando precisamente es una expresión de Paulo Freire, el pedagogo brasileiro, cuando hablaba de si queríamos describir a la persona, dice, no hay una definición de personas. En todo caso, para la persona la podemos considerar como la que está andando. Y somos andando. Todas las personas somos andando, las personas voluntarias, por tanto el voluntariado somos andando. Nos construimos en la medida en que estamos ejercitando ese camino. Y por eso mismo las propias expresiones del voluntariado, lo que es la formación del voluntariado, pues no se acaba de un día y ya está, dice, hasta aquí ha sido. Es decir, durante muchos años, por ejemplo, lo que decía antes, la formación se había entendido a base de cursos formativos de formación formal, lo que se llamaba curso de formación básica o inicial, luego cursos de formación específica y ya está. Y luego una vez al año un curso, un encuentro anual y no sé qué. Bueno, bien, eso está bien, pero como la realidad va cambiando, como las personas van cambiando, todos vamos cambiando y vamos avanzando y vamos andando, eso es lo que tenemos que estar muy atentos a ese gerundio para desde ahí innovar y crear nuevas condiciones y nuevas estructuras formativas, de acompañamiento, educativas, de soporte emocional, de soporte personal, de soporte grupal al propio voluntariado. Otra de las cosas que es muy importante cuando conjugamos esto en gerundio. Antes, por ejemplo, cuando yo empecé en temas de voluntariado, había un soporte tanto emocional como ideológico, ya sea religioso o no religioso, en buena parte del voluntariado. Es decir, había un grupo de referencia, una comunidad, un grupo, un equipo, etcétera, que era un soporte de referencia y desde el cual las distintas personas que pertenecían a ese equipo, a ese grupo, luego se comprometían voluntariamente en distintas acciones. Bien, esos grupos de referencia hoy en el mundo del voluntariado prácticamente, al menos aquí, no existen. Si la persona se compromete desde su casa al grupo de voluntariado, punto. No hay un grupo intermedio, digamos, en muchos casos, en otros casos sí, pero en muchísimos casos no existe ese grupo. De tal suerte que las organizaciones de voluntariado, el grupo de voluntariado, se convierte para las personas voluntarias en la práctica en un depósito de sentido. Es decir, es un lugar donde yo puedo comunicar, expresarme experiencias, vivencias, donde voy experimentando que voy creciendo como persona, que voy transformándome y transformando la realidad en la que estamos viviendo. Es decir, ese gerundio al final también se activa como el construir un sentido y una referencia en el marco del grupo de voluntariado. Suena desafiante, Luis, suena muy desafiante. Claro, cosa que en las organizaciones no está prevista. Es decir, en el guión, en la estructura, en las, digamos, en los documentos de identidad y de organización de las propias organizaciones, incluso las confesionales, eso no está previsto, porque el caso de las confesionales es muy llamativo, porque estructuralmente viven en una lógica de estructura de organización muy antigua, donde está muy definido lo que es el sentido, lo que son las cuestiones que tienen que ver con el sentido y donde están las cuestiones que tienen que ver con la acción. Y el voluntariado ha traspasado esa línea en su gerundio y ha hecho de la acción una reflexión y de la reflexión un sentido. Y eso tenemos ahora el deber de darle forma, de moldearlo y de ofrecerlo de una manera racional y de una manera asequible al propio voluntariado. Qué interesante, el movimiento se demuestra andando y más que nada en el voluntariado parece serlo, ¿no? Claro. ¿Cómo no? Voy a caer en una pregunta que los periodistas nos gusta hacer. Sabemos que es peligrosa y sabemos que pone en cierto compromiso al entrevistado, pero hay muchos voluntarios en nuestra querida República Argentina y en países vecinos, muchos voluntarios, que al escucharlo, como a nosotros que tenemos la oportunidad de dialogar con usted, Luis, nos dan ganas de saber qué nos diría, qué nos dejaría, que no digo consejo porque es una palabra ingrata, pero Claro. ¿qué compartir de lo suyo nos dejaría para seguir alentando esta tarea de voluntariado? Bueno, pues no sé, yo creo que yo me considero muy poca cosa para poder decir nada a ustedes y a todos los que están trabajando en los lugares también de la exclusión y de la marginación allá en Argentina, ¿no? Yo en primer lugar lo que les diría es muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por su labor,
Muchas gracias por el ejemplo y el testimonio que están dando. Y en segundo lugar, les animaría a seguir en la brecha, porque digamos que creo que nos encontramos en un momento histórico sumamente importante, donde quizá cada vez más va perdiendo pues el sentido, el valor también de la persona y de las realidades, digamos, fundamentales de la vida. Estamos en un momento donde nada más, por ejemplo, aquí en Europa, lo único que se habla todos los días cuando nos despertamos todas las mañanas es qué dicen los mercados de nosotros, qué hay que hacer para que los mercados estén contentos, y nadie se plantea qué hay que hacer para que la gente no sufra. Entonces, en el momento en que uno ve y sabe, y que ahora mismo estoy en contacto con ustedes en Argentina y sé que hay muchas personas que están trabajando en clave de solidaridad y de voluntariado allá, pues me da muchísima alegría saber que hay personas que están atentas a las necesidades de las personas y no a las necesidades del mercado. Hay mucha gente que está atenta al dolor y al sufrimiento de la gente, y no lo que hay que hacer para ganar más o para vivir de una manera más desahogada. Entonces, desde ese punto de vista, les agradezco su labor y les animo, digamos, a seguir en la brecha de un trabajo que necesita cada vez más muchísima más humanización, porque en un contexto de mundo deshumanizado, posiblemente el voluntariado es una de las plataformas, una de las mediaciones históricas, una de las realidades que mejor y más pueden humanizar nuestro mundo con la mayor de las humildades, desde el trabajo concreto del cara a cara con la persona que sufre. Aprovechando lo del gerundio, ni se le ocurra cuando venga por estos horizontes no llegarse por Córdoba, porque lo estamos esperando, alguna cosa vamos a estar comiendo, lo estamos abrazando y esta casa será suya. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y otro fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, Luis, gracias, un placer para nosotros. Muy bien, muchas gracias, muy amable.